Hola alumnos, ¿cómo están? Hoy vamos a terminar, esperemos, la lectura de Critón de Platón. Con un grupo ya iba más adelantado con el otro, pero aún así me gustaría detenerme un poco más sobre esta parte en la que Sócrates comienza a utilizar este recurso de personificar a las leyes de Atenas en un diálogo con él, ¿no? Entonces son visiones opuestas, la de Sócrates planteándose como la posibilidad de querer escapar y la de las leyes explicando por qué el escapar sería una acción injusta y contradictoria. Ahora, la cuestión no es tan simple, porque en realidad Sócrates y Platón, lo demuestra con este escrito, estaban en contra de los dogmatismos, es decir, de la idea de que las leyes tuvieran que seguirse sí porque sí. Eso es lo que nos están diciendo las leyes en este diálogo, que hay que obedecerlas y están por encima de los hombres. Pero aquí lo interesante es que al poner a las leyes como personajes, como personas, Platón lo que está haciendo es plantearnos la idea de considerar a las leyes como otros ciudadanos y entonces no como una idea abstracta que hay que seguir porque sí, sino más bien como ciudadanos, como pares, como iguales a los cuales hay que respetar. Es muy diferente seguir a respetar y esa es la postura de la que parte Sócrates. Entonces, después de haber explicado estas ideas de que hay que seguir las leyes, por qué hay que obedecer y por qué Sócrates, al ser ciudadano de Atenas y haber vivido ahí toda su vida, ha aceptado de manera implícita con sus acciones estas leyes, le pregunta a Critón, ¿qué responderemos a eso, Critón? ¿Que dicen verdad las leyes o que no? ¿Qué dicen verdad? Pues bien, Sócrates, añadirían tal vez las leyes, piensa si decimos verdad al afirmar que no es justo lo que tratas de hacernos. Veamos. Nosotras te trajimos al mundo, te criamos y educamos, hicimos partícipes de todos los bienes de que nos fue posible a ti y a todos los demás ciudadanos. Y, no obstante, tenemos concedida licencia, y así lo advertimos, para que, después de alcanzar los derechos de ciudadanía y de conocernos a nosotras las leyes y todo lo concerniente a la ciudad, pueda todo ateniense a quien no le agrademos marchar con sus cosas a donde quiera. O sea que, aún así, nosotras, aunque te lo dimos todo, tienes tú la opción de que si no te agradamos te puedes ir de la ciudad. Y ninguna de nosotras, las leyes, es obstáculo ni prohíbe en el caso de que alguno de vosotros quiera marchar a una colonia o establecerse en calidad de extranjero domiciliado donde quiera que sea, por no gustarle la ciudad y nosotras, que vaya donde le plazca con sus bienes. Pero cuando uno de vosotros, conociendo nuestro modo de hacer justicia y de gobernar a la ciudad en los restantes aspectos, permanece en ella, creemos que se ha comprometido de hecho con nosotras a cumplir aquello que le ordenamos y consideramos, si es desobediente, que delinque por 3 motivos, ya que no obedece a sus progenitoras, que somos nosotras, ni a sus nodrizas, que somos también nosotras, y porque, habiéndose comprometido a obedecernos, ni lo hace ni nos convence de que sea mala nuestra conducta en algún punto, y eso que todas nuestras órdenes carecen de acritud, y permitimos elegir entre 2 cosas, o convencernos o cumplir lo que mandamos, cosas ambas que no realiza, como hemos dicho. O convencernos o cumplir lo que mandamos, ¿sí? Este dilema es importante, porque de nuevo lo que hace Platón es recalcar, a partir de la voz de Sócrates, que si bien las leyes se deben obedecer, nunca es por dogmatismo, siempre hay una opción, siempre hay la opción de desobedecer o de convencer. O cumplir. Entonces, al aceptar que se puede elegir el cumplimiento o no de las leyes o tratar de dialogar en contra de estas leyes, Platón y a través de Sócrates está proponiendo una nueva idea de ciudadano contraria a la que tenían los atenienses, completamente dogmática, es decir, que había que obedecer a las leyes sí porque sí. Estas son, Sócrates, las acusaciones que creemos van a recaer sobre ti. O
sea, las leyes siguen hablándole. Sobre ti también. Si haces lo que proyectas y no en menor grado que sobre cualquier otro ateniense, sino en el grado más alto. Pues bien, si yo les preguntase ¿por qué?, sin duda me responderían con razón, manifestando que yo he sido el ateniense que mayormente ha contraído con ellas el referido compromiso. Y aquí lo que alegarían. Sócrates, grandes son las pruebas que tenemos de que la ciudad y nosotras te éramos gratas. En efecto, no pasarías en Atenas más tiempo que cualquier otro ateniense si no te agradase más, pues la verdad es que jamás saliste de la ciudad, ni siquiera para acudir a una fiesta, salvo una vez que fuiste al istmo. Le están diciendo, tú, además, jamás demostraste estar en desacuerdo con las leyes de Atenas. Tanto así, tanto te gusta Atenas, tanto estabas de acuerdo con vivir ahí, que casi nunca saliste, ni siquiera para ir a una fiesta o pequeños viajes, solo algunas veces. A ninguna otra parte has ido, si exceptuamos algunos lugares a los que fuiste en expedición militar. Fuera de eso, jamás hiciste, como los demás ciudadanos, un viaje, ni sentiste el deseo de conocer otra ciudad y otras leyes, sino que nuestra ciudad y nosotras te bastábamos. Tal era la fuerza de tu preferencia por nosotras, y hasta tal punto estabas conforme con ser ciudadano según nuestras normas. Y entre todo lo que hiciste en esta ciudad, merece mención el hecho de que tus hijos nacieron aquí, lo cual fue así porque la ciudad era de tu agrado. Pero hay algo más. En el mismo proceso te era lícito proponer para ti la pena de destierro, o sea, en el juicio, si querías, y podías conseguir entonces con la anuencia de la ciudad lo que ahora intentas en contra de su voluntad. Pero en aquella ocasión te vanagloriaste de no sentir disgusto porque hubieses de morir, y, según dijiste, preferías la muerte al destierro. Y aquí que ahora ni respetas aquellas palabras ni tienes miramiento alguno para con nosotras, las leyes, ya que tratas de aniquilarnos y tu conducta es la que observaría el más vil esclavo, al tratar de fugarte con quebranto de los convenios y de los acuerdos conforme a los cuales te comprometiste a vivir. Y ahora, en primer término, respóndenos a esto. Decimos verdad al sostener que tú contrajiste de hecho, aunque no de palabra, el compromiso de acomodar a nuestras normas tu vida ciudadana, o no decimos verdad. ¿Cuál será nuestra respuesta, Critón? ¿Les daremos la razón? Perdón, quería revisar cuánto falta. Bueno, entonces aquí que le está diciendo a Sócrates que tú, es más, no solamente estuviste de acuerdo a lo largo de tu vida con las leyes de Atenas al quedarte, criar ahí a tus hijos y ser un ciudadano, sino que en el proceso mismo, es decir, en el juicio en el que tú fuiste acusado a muerte, estuviste de acuerdo con la pena. Entonces, no estaría muy mal de tu parte haber acordado algo conforme a las leyes para después quebrantarlas de una manera vil, escapando, es lo que le preguntan. Y entonces le pregunta a Critón, ¿les daremos la razón a las leyes? Es forzoso. Pues he aquí lo que seguirían diciendo. ¿Verdad que sí? Tratas de quebrantar los acuerdos con nosotras concertados, no es porque contrajeras tales compromisos constreñido por una necesidad, o sea que nadie lo obligó, constreñido es que por necesidad fueras obligado a acordar esas leyes, ni engañado, ni obligado a tomar una decisión en breve tiempo, o sea que no hubo ningún factor que lo obligara en contra de su voluntad a aceptar las leyes de Atenas. En cuanto a este último punto, son 70 los años de que has dispuesto para marcharte de la ciudad si nosotras no éramos de tu gusto o los acuerdos no te parecían justos. Pero ni la Cedemonia ni Creta preferiste, y eso que dices a cada paso que ambas gozan de buenas leyes. O sea, tuviste la oportunidad de irte a otro lugar y ni siquiera escogiste estos dos lugares. Ni ninguna otra ciudad griega o bárbara. Lejos de eso, te ausentaste menos de Atenas que los cojos, ciegos y demás impedidos. Hasta tal punto la ciudad te agradaba más que a los restantes atenienses. Y también nosotras, evidentemente, pues, ¿a quién puede gustar una ciudad si no le satisfacen también sus leyes? Y ahora nos sales con que nos vas a ser fieles a lo convenido. Ea, Sócrates, obedécenos y evita el ridículo que harías saliendo de la ciudad.
Efectivamente, considera qué beneficio vas a depararte a ti mismo o a tus amigos al violar los referidos compromisos, al quebrantar cualquiera de ellos. Pues es evidente, creemos, que también tus amigos correrán el riesgo de ser desterrados y quedar privados de sus derechos cívicos o de perder su fortuna. En cuanto a ti, veamos en primer término. Si vas a alguna de las ciudades más cercanas, Tebas o Mégara, ambas tienen buenas leyes. Llegarás a ellas, Sócrates, como enemigo de su régimen de gobierno, y todos cuantos miran por el bien de su ciudad te verán con desconfianza, por considerarte un violador de las leyes, y harás buena la opinión de tus jueces, de suerte que parecerá justo su fallo. Esto es muy importante. Llegarás a ella, Sócrates, como enemigo de su régimen de gobierno, y todos cuanto miran por el bien de su ciudad te verán con desconfianza, por considerarte un violador de las leyes. Y harás buena la opinión de tus jueces, de suerte que parecerá justo su fallo, pues el que atentó contra las leyes muy bien puede parecer que ha hecho daño a los jóvenes y a los hombres poco sensatos. Aquí básicamente las leyes le están explicando a Sócrates, este personaje ficticio de las leyes, porque al huir, Sócrates se condenaría a sí mismo de lo que fue acusado. Dice, a ver, analicemos las opciones. Si te escapas, te irías a alguna de estas ciudades que son similares a Atenas. Pero ¿qué crees? Si llegas ahí, habiéndote escapado por fuerza contrarias a la ley, o sea, violando la ley, entonces llegarías ahí como un criminal. Es decir, no serías bien recibido por los ciudadanos que allá siguen las leyes. Y además, al escapar, tú estarías dándole la razón a tus acusadores, porque alguien que es capaz de violar las leyes, es decir, de escapar de la prisión, también es muy capaz de hacer daño a los jóvenes, que recordemos que es aquello de lo que acusan a Sócrates, y de, no creer en los dioses, ¿no? Y de introducir deidades diferentes. Sigamos. Y siendo esto así, huirás de las ciudades de buenas leyes y de los hombres más honestos, y si obras así, valdrá la pena vivir, o tal vez te acercarás a ellos y tendrás la desvergüenza de hablarles. ¿De qué, Sócrates? Les dirás quizá lo mismo que aquí decías, que la virtud y la justicia, las normas tradicionales de conducta y las leyes han de gozar de la máxima estimación de los hombres. Mas, ¿no crees que ese modo de obrar de Sócrates parecerá a todas luces chocante? Forzosamente hay que creerlo. O sea que si él llegara a estas ciudades a dedicarse a lo que ha hecho, que es decir, hablar de la virtud, de la justicia, habiéndose escapado de su propia condena que él aceptó, entonces resultaría cuando menos chocante, ¿no? Que nadie le creería, que nadie estaría entonces de acuerdo con Sócrates. Sería él mismo una contradicción andante. Pero supongamos que no permaneces allí, sino que abandonas esas ciudades y marchas a Tesalia, en busca de los huéspedes de Critón. Allí existe gran libertinaje y vida licenciosa, y sin duda oirán con gusto de tus labios el jocoso relato de tu fuga de la cárcel, con los detalles del disfraz o de la zamarra o de cualquiera de las prendas que suelen encajarse los fugitivos, amén del cambio de las propias facciones. Bueno, Tesalia era una ciudad que al parecer no era muy famosa por tener a los ciudadanos más honrados, y dice, bueno, a lo mejor aquí la gente sí le daría mucha risa tu anécdota del escape de prisión, con disfraz, haberte quizás cambiado un poquito la cara, el look, el aspecto, ¿no? ¿Y crees que no habrá quien saque a relucir el hecho de haberte atrevido, a tu avanzada edad, con poca vida por delante, como es natural, a quebrantar las leyes más sagradas por un excesivo apego a la vida? Que incluso en Tesalia alguien señalaría esa contradicción, es lo que le están diciendo. Tal vez no lo digan, si a nadie eres enojoso, pero, en caso contrario, oirás muchas cosas indignas de un hombre como tú, y vivirás adulando a todos y siendo su esclavo, y por otra parte no harás otra cosa que regalarte,
como quien ha ido a Tesalia a un banquete. ¿Y dónde se nos quedarán aquellos razonamientos sobre la justicia y la restante virtud? Ahora bien, ¿quieres tal vez vivir por tus hijos para terminar su crianza e instruirlos? Aquí las leyes están haciendo referencia a los primeros argumentos que le había presentado Critón a Sócrates, si recuerdan. Critón le presenta la opción de escapar, de ir a estas distintas ciudades, y finalmente trata de convencerlo con la idea de, es que si tú no escapas de la prisión le estás fallando a tus hijos. ¿Y qué? ¿Piensas llevarlos a Tesalia y educarlos allí, haciéndolos extranjeros para que obtengan también ese beneficio? ¿O no tienes esa intención, pero sí piensas que, si vives tú, su educación y crianza estarán mejor atendidas que si mueres, aún admitiendo que se habrán de criar en Atenas y que por tanto no estarás con ellos? Son tus amigos los que se cuidarán de ellos. ¿Acaso lo harán solo en el caso de que vayas a Tesalia y no si vas a Hades? Bueno, aquí ¿qué le está diciendo? A ver, si te preocupa la educación de tus hijos, bueno, si huyes a Tesalia, ni modo que te lleves a tus hijos contigo. Ellos se quedarían en Atenas criándose aquí porque es lo mejor para ellos. Y en ese caso, tus amigos, los que viven en Atenas, van a ser los encargados de su educación. Y lo que le pregunta es, ¿no harían lo mismo tus amigos, sea que estés vivo pero desterrado en otro lugar, a que si estás muerto, es decir, si estás en el Hades? Debemos pensar que en ambos casos lo harán, o poco que puedan los que se precian de ser amigos tuyos. Ea pues, Sócrates, obedece a tus nodrizas, que somos nosotras, y no estimes a tus hijos, ni el vivir ni otra cosa alguno por encima de la justicia, para que puedas, cuando vayas a la mansión de Hades, alegar todo esto en tu defensa ante los que allí gobiernan. Es evidente que si obras como pretendías, la cosa no es aquí para ti ni para ningún otro de los tuyos mejor, ni es más justa ni más piadosa, ni tampoco será mejor cuando llegues allá. Le están probando, si huyes de la prisión, nada será mejor para ti, ni para tus hijos, ni para tus amigos. Ahora bien, es cierto que ahora vas a marchar al Hades, si es que vas víctima de una injusticia. Esto es sumamente importante. Las leyes están aceptando, las leyes saben que la pena de muerte de Sócrates es injusta. Fíjense en la ironía de esto. Bien. Te la han ocasionado los hombres, no nosotras las leyes. Este es el argumento más importante. Lo que está diciendo es, quienes te causaron injusticia son los ciudadanos de Atenas, no las leyes. Los ciudadanos de Atenas que aplicaron esas leyes para condenarte a ti, Sócrates. Pero las leyes existen y el hombre tiene la decisión de cómo utilizarlas. Entonces aquí de nuevo entra esta ironía. Dice que las leyes deben obedecerse, pero no se obedecen de manera dogmática. Siempre hay una capacidad de discernir, de elegir, de razonarlas. Pero si escapas de la ciudad, devolviendo tan vergonzosamente injusticia por injusticia, lo que decía al principio, el ojo por ojo, mal por mal, quebrantando los convenios y acuerdos que con nosotras concertaste y dañando a quienes menos deberías dañar, es decir, a ti mismo, a tus amigos, a tu patria y a nosotras, en ese caso, nosotras seremos duras contigo mientras vivas, y allí nuestras hermanas, las leyes de la morada de Hades, no te acogerán con benevolencia, sabedoras de que hiciste lo posible por acabar con nosotras. Así pues, que no te persuada Critón a hacer lo que dice más que nosotras. Le está diciendo además, si tú nos hieres a nosotras, pero fíjense la ironía, dice, nunca hay que pagar injusticia con injusticia, pero si tú te dañas, las leyes lo que le están diciendo es que se van a vengar, que si Sócrates es injusto con ellas, es decir, al escapar de la cárcel, al quebrantar los acuerdos que había establecido con esas leyes, entonces ellas no van a ser amigables con Sócrates, que lo van a tratar mal en vida y que además las leyes del Hades, las leyes del mundo de los muertos, tampoco lo acogerán con violencia. ¿No les parece contradictorio o irónico que las leyes, que está, obviamente sigue siendo Sócrates mismo, personificándolas dentro de su diálogo,
le planteen la idea de si tú nos hieres, nosotros te vamos a herir a ti. Así pues, bueno, perdón, eso ya lo leímos. Ten por seguro, mi querido Critón, que, al modo como los coribantes creen oír las flautas, me parece oír todo eso. Aquí ya Sócrates deja ese diálogo con las leyes y vuelve a dirigirse a Critón. Y que en mi interior resuena el clamor de esas palabras y hace que no pueda escuchar cualesquiera otras. Sabe pues que, al menos según mi actual modo de pensar, si hablas en contra de eso, lo harás en balde. No obstante, si crees que algo vas a conseguir, habla. Le dice, bueno, después de presentarle todo eso, si estás de acuerdo con todo lo que presenté, entonces ya no digas nada. Si estás en desacuerdo, habla y trata de razonar conmigo y de persuadirme de lo contrario. Pero nada puedo decir, Sócrates. Ea pues, Critón, obremos así, puesto que así lo indica la divinidad. Y así termina Critón de Sócrates. Es decir, final, Critón no tiene manera de contraargumentar a Sócrates. Ahora me gustaría que analizáramos un poquito. Esto no lo tienen que copiar ni nada, son mis notas. A ver, parece ser que la lectura de Critón es muy clara, ¿no? Sócrates plantea varias premisas. La primera sería que no se debe obrar siguiendo las ideas de la multitud, ¿no? Las opiniones de la multitud, porque eso sería relativismo. Es decir, lo que la mayoría dice está bien, pero entonces, ¿cuál es el criterio de lo que está bien o mal? O que todas las opiniones son válidas. Sócrates está en contra de ese relativismo y él establece hay opiniones correctas y opiniones incorrectas. Las opiniones correctas son aquellas a las que se llega a través de la razón. La otra premisa de la que parte es que actuar con injusticia siempre está mal. Pero lo importante aquí es que no es dogmático Sócrates. Él jamás acepta ideas solo por aceptarlas, sino que siempre las razona. Entonces, por ello es que primero se las vuelve a plantar a Critón y llega a un acuerdo con él. Critón vuelve a decir, sí, estoy de acuerdo con lo que dices. ¿Sí? Ahora, aquí aparecen estos recursos que son la ironía y la paradoja. No recursos, más bien aspectos que se manifiestan a partir de esos diálogos. Y es que la ironía ya habíamos visto que tiene esta idea de como una contrariedad, ¿no? La gran ironía de Sócrates es que él es el hombre más sabio, como lo anuncia el oráculo, porque es el hombre que acepta no saber nada. Y esa es la mayor sabiduría. Esa es la ironía, ¿no? Que está presente en varios aspectos. Ahorita veremos cómo se manifiesta en Critón. Y por otro lado tenemos la idea de la paradoja. Una paradoja es una verdad que no puede resolverse, podríamos definirlo de esta manera. Es decir, es una contradicción, un enigma que no tiene solución, porque es una verdad que no puede ser puesta en palabras. Ahora, como recursos literarios en el Critón tenemos primero la forma del diálogo, que permite al lector involucrarse y además el uso de los personajes. Es decir, ¿por qué Platón elige hacer este tipo de diálogos en los que están Sócrates y las leyes y Critón, en vez de simplemente hacer un tratado sobre lo que uno debería hacer y cómo resolver este tipo de dilemas morales, especialmente enfrentados a la posibilidad de la muerte? Y bueno, ¿por qué hace esto? Porque Platón lo que pretende es enseñar. Él retoma el proyecto de Sócrates de la enseñanza. Y entonces, a partir del diálogo, quiere que el lector no sea pasivo, que no reciba de manera pasiva la información que nos da, de manera dogmática, obedeciendo sí porque sí. Quiere que razonemos junto con sus personajes. Y así, los diálogos de Platón no nos ofrecen soluciones. No hay fórmulas definitivas porque está en contra de las doctrinas. Lo que nos enseña no es filosofía en sí, sino a pensar filosóficamente. Esa es su meta. Entonces, el objeto de crítica en Critón, o del deber, es la moral popular, ¿no? La moral popular, que esa moral popular, el seguir las opiniones de los demás, es lo que llevó al pueblo de Atenas a condenar a Sócrates injustamente. Porque la opinión de muchos, enojados, que acusan falsamente a Sócrates de corromper a la juventud, es lo que los lleva a tener que condenarlos. Y para Sócrates y Platón, planteándolo así,
La filosofía es el antídoto a esta moral popular. Ahora, parece ser que, y aquí está la paradoja, que Sócrates en su diálogo imaginario con las leyes está en completo acuerdo con estas. Pero si lo analizamos con cuidado, no es así. Porque, por un lado, tenemos a la justicia ateniense, ¿no? Que es dogmática, que tiene que respetarse sí porque sí. Pero al respetarla, irónicamente, lo que está mostrando Sócrates es un nuevo ideal. Y este sería, hay que respetar las leyes, no aceptarlos dogmáticamente. Al aceptar su condena, Sócrates está irónicamente probando su inocencia. Y en este sentido está contradiciendo a las leyes, probando que están mal. Pero esto lo hace a partir de sus acciones, es decir, de aceptar la condena de muerte y de no meras palabras y retóricas. Entonces, al aceptar estas leyes, lo que muestra Sócrates es sus fallas y está poniendo en juicio las estructuras morales y educativas de Atenas. Está diciendo, ¿realmente tiene que ser esto así? Pero para poderlo hacer, y esto es lo irónico, tiene que cumplir esas leyes, atenerse a esas leyes para actuar y no solamente decir. Porque eso sí lo demuestra, si él se hubiera escapado de la cárcel, entonces hubiera sido una contradicción a todos sus ideales. La ironía es que si escapa de su injusto castigo, se convierte en aquello de lo que fue acusado. Al aceptar su destino, Sócrates se convierte en una especie de héroe filosófico, de héroe irónico. Y bueno, aquí la gran pregunta es el gran dilema, yo creo que vamos a utilizar para analizar en otras situaciones, sería, bueno, Sócrates dice que las leyes deben ser obedecidas y las leyes le argumentan que las que actuaron injustamente no fueron ellas, sino el uso que le dan las leyes a las leyes los ciudadanos. Pero aquí la pregunta es, ¿hay realmente esa distinción? ¿No son los ciudadanos los que escriben las leyes? ¿Existen las leyes, es decir, la justicia, como una entidad aparte de la decisión de los seres humanos? Esa sería la gran pregunta que quiero que se queden como reflexión.